Vamos ahora a recibir a Hermann Schreck, con el cual estamos también averiguando términos nuevos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, qué gusto verlos nuevamente. Buenas tardes aquí en la columna. Feliz día del Fainá. Feliz día. Gracias. A mí el día del Fainá me recuerda también a mi infancia, porque mi papá y mi mamá en el boliche hacían Fainá Mirá, para la venta, y recuerdo esas bandejas enormes, redonda, gigante. redondas, que se preparaba eso con harina de garbanzo, con agua, se ponía ahí, bueno, de orilla. Suela le decían también ¿Suela? algunos clientes. Al fino. Mirá, A mí me gusta claro, más porque suela. más crocante, más durito. Así que el Fainá también tiene aromas y sabores a mi infancia, así que Familiares, bueno, un día para recordar. Y quiero comenzar haciendo un aviso parroquial muy breve. El viernes 19:30 voy a tener el gusto y el honor de acompañar a mi querida amiga y colega Marta Flores, Sí. que va a presentar una nueva edición del libro que escribió junto con su papá, Quien te enseña a vivir. Lo va a presentar a la Asociación Gestáltica del Uruguay, y ahí, bueno, también recibiéndola como parte de la directiva, y donde va a estar, por supuesto, la autora, la coautora Marta Flores, va a estar Gustavo Servino también, que va a participar de la presentación, sobreviviente de los Andes, y después va a haber un cierre musical con dos excelentes músicos, Rubén Antoine, que va a tocar el arpa paraguaya, Diane Antoine, bajista, cantautora, excelente músico, y quien les habla, que va a tratar de no desentonar mucho ante tanto talento. En la tumbadora. Y voy a estar ahí con la percusión acompañando, así que bueno, todos invitados. Herman, el papá de Marta Flores, ¿quién era? Flores Colombino, exactamente, sexólogo, alguien muy reconocido. Yo tuve el honor de conocerlo, hablar con él hace muchos años, y alguien, bueno, que además ha dejado un legado como autor de varios libros, específicamente además en el tema sexología, y que bueno, y que en estos últimos años de su vida, junto con su hija, estuvieron trabajando juntos en este libro, ¿Quién te enseña a vivir?, que va a estar presentando el viernes a las 19:30 horas en la Asociación Gestáltica del Uruguay. Perfecto. Así que todos invitados, entrada libre y gratuita. Ojalá nos encontremos ahí. Y hoy vamos a hablar de la teleología. A mí me encanta esta columna porque yo aprendo mucho preparando las columnas que vengo a compartir con ustedes. ¿Le tuyo la tele? Puede ser, o de los telos también podría haber sido, pero ni uno ni lo otro. En realidad la teleología, que vieron que se parece mucho a teología. Sí, es que si lo lees rápido puedes equivocarte. Eso es lo que me pasó, Adriana. ¿Sí? Y dije, pero ¿qué es lo mismo? Porque también creo que conceptualmente comparten algunas raíces, pero vamos a diferenciar conceptos. Teología es el estudio que se encarga de Dios, de lo sagrado, de las religiones, lo divino. Y la teleología, que es una palabra compuesta por el griego telos, fin, propósito, ¿sí?, que en realidad es la idea filosófica de que todo tiene un fin, todo tiene una dirección, todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Y en realidad esto partió de la columna anterior, ¿no? Cuando contigo, Adrián, hablábamos de, bueno, a ver, ¿y por qué todo lo que me pasa tiene que tener un sentido, una enseñanza, un aprendizaje? Claro, ¿no? claro, porque la gente se esmera en decirte que todo lo que te está pasando es para dejarte una enseñanza. Exacto, ¿no? ¿Y quién fue el primero que habló de la teleología? En realidad fue Aristóteles, ¿no? Que fue el primero que empezó a darle forma a esta idea, y más acá Víctor Frankl, en el libro El hombre en busca del sentido, 1946, habló de que como en condiciones extremas, condiciones difíciles de la vida, como a él le tocó en los campos de concentración, el hombre podría sostenerse gracias a una orientación teleológica. Algo así como encontrar un ¿para qué me está pasando esto? Y según... Y ahí se desmayó el teléfono con la transmisión en vivo. Y según esta idea, según la teleología,
estas situaciones difíciles, y es también interesante, porque nos resulta el impulso teleológico más frecuente ante situaciones difíciles y no ante situaciones gozosas, disfrutables. Vamos a hablar de eso también. Pero, por ejemplo, cuando me pasa algo en mi vida, un accidente, una enfermedad, muchas veces necesitamos encontrar un sentido ahí, ¿no? Y ahí recuerdo un amigo que hace muchos años atrás, yendo en su auto, tuvo un accidente. Ahí le mando un saludo al pelado si me está escuchando, de allá de Paysandú, y volcó su auto, la persona que iba al lado se desnucó, tuvo una quebradura en sus cervicales. Por suerte, ambos hoy tienen una vida normal, están bien, pero recuerdo una charla que tuvimos poco tiempo después, me decía, no, me doy cuenta que esto a mí me pasó para que yo baje el ritmo de mi vida, para que yo pueda enfocarme en las cosas importantes, porque me doy cuenta que estoy todo el tiempo trabajando, enfocado en crecer, y esto a mí es como que me permite ver. La realidad es que no cambió nada de su vida a partir de ahí, y es uno de esos ejemplos de cómo la teleología no necesariamente es infalible. Hay gente que puede encontrar un sentido, pero eso no necesariamente tiene un cambio en su vida, ¿no? Como decía Víctor Frank, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Mm? Después la antropología, que tiene cosas para decir con respecto a esto, nos dice que hay culturas que no solo explican el origen de las cosas, sino que dotan de propósito a lo inexplicable. Y ahí podemos encontrar los mitos, los rituales, cosmovisiones teleológicas, que tienen como fin ordenar el caos de la existencia. Porque una de las cosas que todos podemos coincidir en nuestra existencia es que es absolutamente impredecible y caótica. Lo hemos hablado muchas veces acá, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de espiritualidad? Y no vamos a adelantar nada, pero tenemos un invitado en carpeta para una futura columna que nos va a hablar sobre la espiritualidad, la vida cotidiana. Vieron que la gente dice, yo no creo en nada, pero cuando vos a alguien le decís mañana nos vemos, hay una creencia, porque no hay certeza que mañana nos vamos a ver. Mucha gente que a la noche dijo hasta mañana y nunca se despertó. Y no se despertó, claro. Entonces, ante ese caos, ante esa impredecibilidad, muchas veces necesitamos ordenar esto desde una perspectiva teleológica. Y ahí podemos hablar también de como algo así como una forma de vida teleológica que tiene que ver con buscarle y encontrarle el sentido aún a cosas difíciles que han pasado. Y ahí es donde yo también pensaba, bueno, pero ¿qué pasa con las cosas hermosas que nos pasa? Cuando recibimos una buena noticia o estamos disfrutando un momento, ¿no? Porque fíjate que a veces en la consulta, personas que han tenido un diagnóstico de enfermedad difícil o que han sufrido la muerte de un ser querido, dicen, yo no sé qué he hecho para merecer esto. Estoy acordando de casos que conozco, ¿no? Para que me pase esto. Ahora, ¿qué pasa cuando me pasa cosas lindas, cosas buenas? Tenemos también una perspectiva teleológica. A mí cuando pasan esas cosas me da la sensación que tenemos dos caminos. Una, interpretamos que lo merecemos. Puede ser que sí, puede ser que no. O decimos, qué suerte que tengo. O sea, hay algo que vino de arriba, cayó, ¿no? Pero no hicimos nada para merecerlo. O te lo mereces, ¿sí? ¿No? Pero no de enseñanza no hay nada. Me resulta más fácil ver esto, por ejemplo, en las situaciones agradables, beneficiosas. Estoy hablando de las ¿no? agradables. Ahí va. Sí, pura y exclusivamente de las agradables. Totalmente, ¿no? A mí siempre que un amigo me cuenta una buena noticia, ¿sabes qué? Me dieron este reconocimiento en el trabajo, mirá, me dieron este premio, siempre lo miro con cara de asqueroso y digo, bueno, algo habrás hecho para esto, ¿no? Utilizando una frase que habitualmente se utiliza en un sentido negativo, donde sí, claro que algo habré hecho. Ahora, pensar esto cuando te pasa algo negativo, ¿no? Cuando tenés un diagnóstico de salud adverso, cuando tenés un accidente como el de mi amigo, es mucho más difícil de visualizar
Pero cuando vos podés tener este enfoque teleológico, las cosas pasan a tener una dimensión diferente y empieza a haber como un sentido a las cosas. Y para mí encontrar el sentido a las cosas es parte de reconectar también con tu capacidad de hacer que las cosas ocurran o no. A veces eso es lo que llaman algunos autores la ilusión del control, ¿no? O sea, si yo creo que esto pasa por algo que hago, podría ser que una parte de mí pudiera decidir que no ocurriera, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno poder tener esta mirada teleológica porque tiene varios beneficios y voy a compartir algunos de ellos. Primero, el beneficio de la resiliencia, ¿no? Entender que esto horrible que me está pasando puede tener un aspecto positivo de crecimiento personal, de cambio importante en mi vida, me puede ayudar a transitar esa crisis con mayor fortaleza. Hay un aspecto también que tiene que ver con la integración social y cultural, ¿no? Donde hay autores que hablan de narrativas teleológicas, y ahí enseguida me voy a los grupos de personas que atraviesan juntas situaciones difíciles, ¿no? Sí. Grupos de adictos, alcohólicos anónimos, Padres que pierden hijos. Padres que pierden hijos, personas que están atravesando un cáncer, personas que han sufrido determinadas pérdidas, encuentran en esos grupos y en esas narrativas teleológicas una mejor manera de poder transitar esa situación. Hay estudios de psicología, Seligman, uno de ellos en el 2002, muestra que personas con sentido de propósito reportan más bienestar y menos síntomas depresivos. Y ojo que acá ya hago la salvedad que uno de los riesgos es entrar en un estado alterado y de manía, que a veces también ocurra en estas situaciones, lo vamos a ver. Podemos decir, como generalmente se presupone, que las personas religiosas son más felices que las personas ateas. Viven con un sentido, viven con un respaldo. Su vida, sus pérdidas, tienen una respuesta que no tenemos aquellos que no creemos. Ahí de vuelta a lo que decía Leo al principio, ¿no? No conozco a alguien que no crea en algo. Por ahí, como decía al principio hoy, aquel que cree que mañana va a haber un mañana, tiene un grado de creencia. Porque necesitamos ordenar nuestra vida, también con cierta predecibilidad. Claro, pero ¿sí? Yo puedo no creer... Podés no ponerle cara, nombre a eso. Yo no puedo no creer en la ley de gravedad. Sí. No me voy a tirar del primer piso para abajo. No. Es un muy buen ejemplo. O sea, hay cosas que son concretas y hay otras que no las son. Sí. Entonces, puedo no creer en la química, pero si me duele la cabeza me tomo una aspirina. Sí. No es lo mismo que pensar que va a haber un mañana. Me da la sensación más allá de que es siempre una expresión. Que tengas un buen día, no mañana. Las lo que creencias pasa es que son un poco más... la ley de probabilidades de que mañana salga el sol y de que mañana es un mañana son infinitamente mayores. Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que la vida... Que exista un Dios. La vida no se maneja con probabilidades, se maneja con realidades. O sea, sí, yo quiero creer que es probable que mañana yo voy a ver la salida del sol. Me resulta más sencillo creer que mañana va a salir el sol que creer que mañana me voy a despertar. O sea, hay más probabilidad de que el sol salga mañana que yo esté vivo, estadísticamente, si querés por la ley de probabilidad. Sí. Lo que yo necesito, y muchos de nosotros que tenemos por lo menos esta creencia básica, necesitamos creer que sí, que mañana yo también junto con el sol voy a estar para poder verlo. Y sí creo que más allá de hablar de mayor felicidad o algo por el estilo, yo te diría que es lo que a veces nos permite encontrarle una razón, un sentido
y poder tener una estabilidad mental que puede permitirme conectar con mayor felicidad. Porque eso lo que te da es que te da una explicación. Sí. Te explica lo que te está pasando, o por lo menos vos entendés que eso te explica lo que está pasando. Cuando vos decís que no crees en nada, no tenés algo con que de alguna manera sostenga, Sí. o algo en que asirte, digamos, para sostener lo que te está pasando. Para mí por ahí. Hacemos pausa y ya volvemos. Dale. Teleología. ¿Cómo me está costando, Teleología, ¿no? La Tenemos teleología... la explicación básica, pero ahora estamos hablando de, bueno, de lo que, de las explicaciones que buscamos ante un determinado evento, ¿no? Y de lo que implica, por ejemplo, creer en algo o decir que uno no cree en algo. Sí. Pero básicamente a veces hasta cuando uno cree en uno mismo, cree en algo. Exacto, pero además yo haría la distinción entre la búsqueda de la explicación de la búsqueda del sentido. Okay. ¿No? Porque uno tiene que ver más con un proceso racional, donde una explicación puede basarse en evidencia científica, porque es como, bueno, explicar esto que ocurre. Ahora, el sentido es encontrarle una respuesta a la pregunta de ¿por qué a mí? Y la pregunta que a mí siempre me surge frente a ese cuestionamiento es ¿por qué a mí no? ¿No? O sea, ¿por qué a mí no me tendría que pasar esto? Y muchos de estos procesos lo que llevan en primer lugar es a una mirada sobre mí mismo a la cual no estoy acostumbrado. Por eso sí hay personas que dicen, bueno, a partir de que me pasó esto, que tuve este accidente, que tuve la muerte de este ser querido, o que tuve este diagnóstico de una enfermedad, algo cambió. Ahora, ¿cómo va a ser ese cambio? Depende de cada uno. Y acá también hay que hacer algo claro. Hablábamos algo fuera de micrófonos, Adriana, y me acordé de algo que hoy estaba pensando temprano, que el enfoque teleológico no es para cualquier momento. ¿No? Y esto es lo que vamos a hablar como parte de los riesgos de la teleología. Uno de los riesgos fundamentales es utilizarlo como negación. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Claro. Hace el año pasado, en realidad, un querido amigo y su esposa atraviesan la situación de que su hijo tuvo un accidente muy grave, todavía está, hace, creo ya como un año, está muy delicado, con alguien muy joven, 20 y pocos años, 23, 24 años, que hoy está en una cama parapléjico, hace casi un año, con todo lo que eso implica. Y me acuerdo que apenas me encontré con él, lo invité a irnos, estábamos en uno de los sanatorios acá en Montevideo, le digo, vení, vamos al auto un rato a charlar. Y me dice, cuando nos sentamos, me dice, ya sé, Germán, me vas a decir que esto es por algo. Le digo, no, en absoluto. Este es tu momento de putear. Esto es tu momento de insultar, de echarle la culpa a quien quiera, hacer lo que quieras. No es el momento, si hubiera conocido esta palabra, se lo hubiera dicho, no es el momento de la teleología. O sea, cuando ocurre una situación, lo primero que está bueno es conectarnos con lo que estamos sintiendo. Esto está muy descrito y alguna vez lo hablamos acá, las distintas etapas de un duelo, y al principio es esto, es el desconcierto y bancarme toda la emoción que eso ocurre. Ahora bien, después que pasa esa etapa, la perspectiva teleológica sí puede ser muy bueno para lograr reconstruir la vida a partir de esta situación que produce claramente una crisis. Entonces, el primer riesgo es usar la teleología como negación. O sea, que no te conectes con el enojo, con la bronca, con eso de insultar a todo el mundo. Dice, esto debe ser por algo. Bueno, eso no conectarse con la emoción. Exacto. ¿No? Esto debe tener una explicación para mí. Sí la va a tener, pero no la vas a entender ahora. Hay un tema de timing también y de oportunidad. Otro de los riesgos de la teleología es el fatalismo y la pasividad. Creer que, bueno, el destino ya está escrito, esto ya se sabía, ¿no? Y entrar como en esta lógica de, más que una confianza en el universo, una exoneración de mi propia responsabilidad. Tal vez no tanto en lo que me pasó, sino lo que hago con lo que me pasó. ¿Mm? Claro. Aparece la culpa y la autoexigencia, ¿no? Esto que me pasó es por mí,
Me acuerdo una paciente que se le había muerto un hijo pequeño y su idea era que algo había hecho, a ver, no es tan así, no somos tan poderosos y a veces esta ilusión del control viene a través de la culpa. Esto yo me lo busqué, ¿no? Conozco también una persona que conocí hace muchos años, me decía, yo me provoqué un cáncer. No, a ver, no es así tampoco. O sea, no sos tan poderoso, ¿no? Rigidez cognitiva, ¿no? En esto de buscarle la razón a las cosas y no el sentido, como dije, son dos cosas distintas. También aparece la manipulación cultural o religiosa, y esto se ve mucho en algunas religiones, en algunos cultos, en algunas sectas, donde, bueno, a través de un pretendido enfoque teleológico, buscan manipularte y decirte, bueno, esto es lo que te tenía que pasar. O sea, una frase horrible en realidad, porque quién sabe lo que te tenía que pasar. Claro. ¿Ah? Es como para salir del paso, parece. Viste, la gente dice, esta es la voluntad de Dios. Y es muy difícil conectarse y amar a un Dios que puede tener la voluntad de que esto ocurra. Entonces, tampoco es un buen enfoque. Y algo que se llama la reducción de la agencia personal, nombre muy complicado, para explicar simplemente esto de quitarme a mí la capacidad de ser coautor de mi propia vida. O sea, sí, algunos de nosotros creemos que hay un ser superior, un Dios, el universo, como quiera, que va tomando sus decisiones. Pero muchos de nosotros también creemos que nuestras decisiones también tienen un peso en el resultado final. Si bien de ninguna manera es un peso absoluto, pero sí que en esto hay muchos autores que plantean esto como distintos futuros posibles y las decisiones de cada uno nos van orientando. Bueno, de hecho, perdón que te corte, un segundo nada más. Había una frase hecha que decía alguien que del mundo de la astrología que decía, en tu vida hay dos destinos. ¿Te acordás? Uno depende de ti, ¿te acordás? ¿Existe el destino? Te puedo decir mi opinión personal, Claro. por supuesto. Sí, yo creo que existe un destino que se va coescribiendo día a día. O sea, en esto... Entonces no existe. Sí, sí. Sí. Existe La manera es como mañana. yo llego ahí. No. Si lo voy coescribiendo, lo voy coescribiendo, lo voy coescribiendo en una dirección, que no es un lugar a donde llegar. ¿Se entiende? ¿Y qué es el destino, si no? No es una meta prefijada. No, en absoluto. Yo no lo creo así. No te pregunto. No lo veo así, ¿no? Creo que es tan misterioso el destino de cada uno que ni siquiera Dios sabe cuál es. Porque no lo escribe solo Él, no lo escribe solo el universo. Porque también depende en todo viaje lo que nosotros vamos haciendo en el viaje. La velocidad con la que hacemos que algunos acontecimientos se desencadenen. Mi visión en esto es mucho más multidimensional que en esto de que la vida de cada uno está escrito. Pero es como, en estas cosas hay una preferencia personal en virtud de lo que a cada uno le haga bien. Y acá siempre me acuerdo un cura que hace muchos años, hablando sobre teología y creencia, me dijo, ¿sabes por qué yo creo en Dios? Porque yo necesito creer en Dios. Porque a mí me hace bien creer en Dios. Y a mí me pareció de las explicaciones teológicas más maravillosas, porque queda por fuera la discusión si existe o no un Dios. Termina siendo irrelevante. A mí me hace bien vivir así. A mí me ha ayudado. Existe un Dios que, y no sé, ninguno de nosotros tiene evidencia. Ahora, sí lo que puede quedar claro es lo que yo en este momento me está haciendo bien en mi vida, me puede llevar hasta donde yo quiero ir y me hace sentir bien. Puede haber una discusión, ¿no? Con un fiel, si le dice eso. Claro, Imagínate claro. Un encuentro... No habría discusión. Claro. No, porque una cosa no quita la otra, ¿Decís? Diana. Que yo te diga yo creo en Dios porque a mí me hace bien, no asegura ni niega la existencia de un Dios. Okay.
Es más, lleva la discusión al único terreno en donde yo soy una autoridad máxima. Nadie a mí me puede decir lo que me hace sentir bien o no. Ahora, si yo me meto en la discusión si Dios existe o no, es otra historia. Claro, es en esa historia cuando seguramente podría llegar a chocar con el fiel que está necesitando que le diga que sí que existe. Y si necesita, es qué bueno que se encuentre con alguien como yo que le diga sí existe. Y te voy a decir sí existe, entre otras cosas, porque no tengo argumento para decirte lo contrario. Claro. Y que es una discusión que lo tuve muchísimo en mi adolescencia. Siempre fui muy inquieto. El tema de las religiones en general me interesó mucho. ¿Crees vos? Sí, claro. Sí, mira. Sí, yo soy creyente. No en este Dios al que le vamos a rezar a la iglesia, porque yo estoy convencido que Dios está en todos lados. Tal vez está en la iglesia también. Elijo una manera de ejercer mi espiritualidad, un diseño que no pasa por ir los domingos a un lugar, pero respeto y entiendo todos los diseños, para mí son todos válidos. Dios atiende en todos lados. Volviendo al tema del destino, y te hago una metáfora. Un ómnibus, ¿no? Destino, Canal 5. El destino está. Ese es un destino. Sí. Vos hablas del trayecto, que es lo diferente, Claro. o ese destino no está. Pues es un ómnibus del cual yo me puedo bajar. Por ejemplo, ¿no? Como vieron Opon, Opov en las ciudades, esos ómnibus turísticos que te subís en un lado y después te bajás, ¿no? Y de esto cualquiera de nosotros tenemos ejemplos de todo tipo, donde algo a lo que parecía que iba a ser nuestro destino, por alguna decisión, por alguna razón, también si quieren del destino, decidimos bajarnos. ¿Por qué yo no iba al lado de mi amigo en los años 90 en un viaje a Montevideo, Paysandú, donde mi amigo chocó y se mató? No lo sé. Lo único que sé que fue la única semana de la cerveza que yo decidí no ir a Paysandú en mi vida. Y fue por eso que cuando mi amigo me dijo, ¿me acompañás en el auto? Le dije, no, ¿sabes qué? Tengo que estudiar. Yo, que nunca fui de los más responsables en el estudio, decidí no ir en ese auto. Destino, no lo sé. Ahora, a mí me ayuda a pensar que es algo que escribimos conjuntos con un ser superior, con el universo, con la vida, y ahí me va permitiendo como vivir la vida como quiero vivirla. Herman, ¿nos seguimos la próxima? Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Gustazo.